Bueno, empezamos, voy a hablar en castellano para que lo entienda todo el mundo, además lo estamos grabando, que va a salir en el canal de YouTube de Aspertic. Estamos en la sede de Aspertic y hemos invitado esta vez a Luis Portales Segura, que nos va a presentar su libro, el libro negro del ejército español. Que bueno, nos vas a contar un poquito de todas las traginovelas que hay ahí en el ejército, las cosas que no vemos y bueno, bienvenido y muchas gracias por hacer la presentación aquí en la sede de Aspertic. Muchísimas gracias a vosotros. ¿Se puede hablar un poquito alto para que se oiga bien? Me va a costar porque a mí me faltó un poco de mili, ¿no? No terminaron de hacer uno, pero de verdad. Y eso que estuve 13 años, ¿no? Yo creo que tenía que haber estado otros 15 años. Bueno, muchas gracias a todos por venir, muchas gracias a Josep, muchas gracias a Aspertic por permitir este espacio, esta presentación. Al final es muy importante a la hora de, no sé si me escuchas al final, a la hora de poder difundir lo que está pasando dentro de las Fuerzas Armadas, ¿no? Al final cuando comienzo a escribir este libro, y quizás es la parte más importante, bueno, pues me doy cuenta que los vehículos utilizados para denunciar lo que pasaba en las Fuerzas Armadas eran dos novelas de ficción. Entonces al final el sistema reiteradamente atacaba esa debilidad de la denuncia, ¿no? Al final el utilizar dos novelas pues te da unas enormes posibilidades y ventajas, pero también tiene una desventaja evidente, y es que qué parte de lo que se denuncia en la novela es cierto y qué parte no. Entonces, bueno, pues ya digo, reiteradamente el sistema de alguna manera pretendía atacar la denuncia, atacar el discurso, menospreciarla, restarle legitimidad en cuanto a que, bueno, pues o eran exageraciones o no era enteramente cierto todo lo que se contaba, o al fin y al cabo, en el mejor de los casos, bueno, se trataban de mil vivencias, pero en las Fuerzas Armadas entonces había más de 130.000 militares y ahora hay unos 120.000. Entonces, bueno, hay muchas otras realidades. Bien, este libro viene a desmontar esa teoría y a demostrar que todo lo que se denunció o todo lo que yo denuncié era absolutamente cierto. No solo eso, sino que además escribiendo el libro yo me di cuenta que desgraciadamente la realidad superaba la ficción. Es decir, lo que estaba pasando dentro de las Fuerzas Armadas, una vez recopiladas todas las piezas del puzzle, era todavía mucho peor de lo que yo estaba denunciando. En el libro se demuestra sin ningún margen a la duda, estamos hablando de 900 páginas, de más de 1.700 referencias, con lo cual está absolutamente todo documentado. Se demuestra sin ningún género de dudas que hay más de 100 oficiales y suboficiales condenados por delito dentro de las Fuerzas Armadas. No estamos hablando de esa justicia militar claramente proteccionista con los mandos y que, bueno, en muchos casos es evidentemente prevaricadora y que por sistema intenta exculpar y cerrar los casos para que dañen lo menos posible a la institución, sino de los que han condenado. Es decir, un capitán condenado por 28 agresiones sexuales, un teniente coronel por 3 agresiones sexuales, el teniente coronel después ascendido a coronel que acosó sexualmente a Zaida. Todos estos sujetos siguen dentro de las Fuerzas Armadas y junto a ellos malversadores, estafadores e incluso ladrones. Es decir, hay un teniente condenado por robar 96 portátiles y venderlos en vehículos. Y sigue dentro de las Fuerzas Armadas, se condenan y sigue dentro de las Fuerzas Armadas. Es absolutamente aberrante, ¿no? Nos podemos imaginar lo que sería en la sociedad civil que un profesor que hubiera agredido sexualmente a 28 alumnas sin ir a la clase. Era como absolutamente inasumible. Bien, esto pasa a las Fuerzas Armadas y pasa con absoluta normalidad, lo cual ya nos marca que tenemos un problema, ¿no? Hay más de 100 militares documentados que han fallecido en negligencias que no se deberían de haber producido. Es decir, son muertes que se podrían haber evitado. Lo más evidente es el Yak 42, pero el Yak 42 es la punta del iceberg. Es decir, tenemos militares que han muerto por explosivos en mal estado, por helicópteros en mal estado, por vehículos como el BMR que tenían unas altas tasas de siniestralidad y que se sabía, porque lo llevamos utilizando desde los años 90, que eran claramente inestables y que iban a terminar con la vida de nuestros militares. Por poner un ejemplo, tenemos unos aviones de combate, o hemos tenido unos aviones de combate que son los F-1, de los cuales hemos perdido la mitad de las unidades.
Es decir, de 70 unidades hemos perdido casi 36, es decir, algo más de la mitad de las unidades. Y no pasa nada, y nadie dice nada, nadie protesta. Junto a este panorama tenemos más de 10.000 millones de euros almacenados o que se han gastado en material que en muchos casos es absolutamente inútil porque no vamos a hacer uso de él en ningún caso, pero es que aunque hiciéramos uso de él, en muchos casos es defectuoso. Un submarino que no flota y que no se propulsa, que hemos conseguido que flote, pero todavía no hemos conseguido que se propulse. Ahí van 4.000 millones de euros, sí, habrá que remar, pero fijaros, 4.000 millones de euros cuando los submarinos más caros del mercado oscilan entre los 400 millones de euros del submarino francés y los 550 millones de euros del submarino japonés. Es decir, aunque conseguimos al final que se propulse el submarino, que ya hemos conseguido que flote, lo cual parece ser que es un gran logro, nos habremos gastado el doble de lo que cuesta el submarino más caro y más moderno que existe en el mundo, y evidentemente infinitamente mejor que el nuestro, aunque flote y se propulse, ¿no? Entonces es un escenario absolutamente dantesco. Tenemos un avión de transporte militar A400M que ya fue concebido con un error más que evidente, y es que no puede transportar nuestro carro de combate. Es decir, nos hemos comprado un carro de combate que pesa 77 toneladas y nuestro avión de transporte militar solo puede transportar 40, con lo cual no podemos transportar nuestro carro de combate. Es decir, solo lo podemos llevar a un sitio en el que o bien lo podemos llevar por mar y haya un puerto, o bien a algún lugar en el que haya un transporte por carretera. Y os aseguro que ese tipo de vehículos no pueden ir por cualquier carretera, sino que necesitan unas carreteras especiales, normalmente autovías o autopistas, ¿no? ¿Esto qué significa? Que si yo necesito, por ejemplo, España necesita llevar un carro de combate o carro de combate a Afganistán, los tiene que llevar al puerto más cercano, os aseguro que está bastante lejos, y a partir de ahí dejar los carros de combate, darles unos mapas a los militares y decir, bueno, llegad hasta Afganistán y por el camino no la liéis muy gorda, porque podéis imaginar lo que puede ser el tema. Es decir, no se puede realizar. De hecho, en todos estos años, y nos hemos gastado muchísimo dinero en estos carros de combate, resulta que no ha salido nunca ninguna misión internacional, salvo hace apenas unos meses a las Repúblicas Bálticas. Ese ha sido nuestro extremo. ¿Por qué? Porque de aquí a allí hay carretera. Entonces, como hay carretera, nos hemos llevado. Bien, pues este avión resulta que no solo tiene esta grave carencia, sino que tiene muchas más. Entonces, cuando recibimos la primera unidad, parece ser que nadie se había dado cuenta hasta entonces, nos damos cuenta que esas carencias son tan graves que lo hacen completamente inoperativo para nuestras Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque tienen serios problemas para el reabastecimiento en vuelo, y además tienen serios problemas para el lanzamiento de la carga. La carga en el mundo militar son los paracaidistas. Bueno, tienes un avión de transporte militar que no se puede reabastecer en vuelo, que no puede transportar tu carro de combate, que no puede tampoco lanzar a tus paracaidistas. Entonces, claro, ¿para qué narices tienes ese avión? Alguien ya se da cuenta y dice, bueno, hemos comprado 27 por 5.000 millones de euros, porque nos ha llegado el primero y nos tiene que llegar 2 lotes de 13. Dice, bueno, pues es muy escandaloso que devolvamos las 26 unidades que nos quedan, vamos a devolver el segundo lote, porque claro, tener 14 aviones absolutamente inservibles, bueno, es un panorama bastante negro, pero tener 27 es un panorama absolutamente devastador. Entonces dicen, bueno, vamos a devolver estas 13 unidades. Y en lugar de multar a la empresa, que es lo que tenían que haber hecho por haber fabricado un avión con estas graves carencias, bien, lo que sucede es que la empresa nos dice que si le devolvemos esas 13 unidades nos va a multar y nos va a salir casi tan caro como quedándolas. Entonces, claro, dice, bueno, pues déjalo, mándame esos 13 aviones, que voy a buscar un país incauto al que le pueda vender estos aviones con estas graves carencias. Entonces, nada, ahora estamos buscando a quién venderle estos 13 y quizá los 26 aviones o los 27, yo creo que al final venderemos todo. Todo esto se terminará solucionando más o menos vendiéndoselos a algún país con una serie de comisiones por aquí, para allá, para este lado y para el otro, y bueno, pues aquí asunto resuelto. Algo parecido, que se cuenta en el libro, a lo que se hizo cuando hemos estado vendiendo armas a Angola. Vendíamos armas por valor de 50 millones de euros, pero se las vendíamos a 150 millones de euros. 100 millones de euros se quedaban entre medias. Y el mayor comisionista de toda esta operación es un tal Kim, que no ha terminado de ser famoso porque los medios de comunicación no le han dado relevancia.
pero es un personaje parecido a M. Rajoy, porque es imaginar cuántos Kim hay en nuestro país que se dediquen al tema de la venta de armas. No hay muchos, entonces yo apuntaría en una dirección clara. Pero bueno, como no se le puede juzgar, pues tampoco tiene sentido llegar a abarcar esa vía, ¿no? Entonces, al final, fijaros qué panorama acabamos de construir, y lo que es peor es lo que nos queda por venir. ¿Por qué? Porque Cospedal, aparte de querer multiplicar el presupuesto del Ministerio de Defensa por 2 o por 3, o no sabemos por cuánto, porque realmente no se sabe lo que se gasta, es decir, sí tenemos claro cuál es el presupuesto oficial, sí tenemos claro cuál es el presupuesto que se ejecuta, pero como entre el 50 y el 80% del presupuesto se oculta, pues es complejo saber si lo que vamos a multiplicar por 2 o por 3 va a ser el presupuesto oficial, el presupuesto real o todo el presupuesto oculto. Para que nos hagamos una idea, estamos gastando entre 15 y 24.000, 25.000 millones de euros según diferentes estadísticas. ¿Por qué hay esta oscilación? Porque hay material que os podéis imaginar que o hay gastos que pueden generar duda de si es un gasto de defensa o no. Por ejemplo, cuando hemos comprado todo el armamento, ¿qué es lo que hemos hecho? En lugar de las empresas fabricasen las armas, lo que hemos hecho, hemos dicho, bueno, no os preocupéis, os damos un crédito por parte del Ministerio de Industria para que fabriquéis las armas. Entonces, ese dinero es un dinero de industria o es un dinero de defensa. Es complejo, porque obviamente se va a dedicar para fabricar armas que van a terminar en defensa, pero no deja de ser una industria. Entonces, en función de si lo contabilizas o no, y como muchos otros gastos, puede llegar a que estamos gastando entre 15 y 25.000 millones de euros. El gasto oficial del año pasado fue de unos 6.000 millones de euros. Este año ha subido a 9.000, 10.000 el oficial. El real, que se ejecutó el año pasado, fue de unos 9.000 millones de euros, porque siempre hay como un 30% de desvío entre lo que oficialmente se dice que se va a gastar y lo que se gasta. Pero a eso hay que añadir todos estos gastos que se contabilizan en otros ministerios. El Ministerio de Defensa es el único que está gastando en otros 11 ministerios de nuestro país. Os podéis imaginar el caos que supone recopilar toda esta información. Bien, pues en este escenario en el que este aumento presupuestario va a suponer o bien blanquear todo ese dinero que estamos gastando en los ministerios, o bien aumentar este gasto, o bien una mezcla de las dos, seguramente. Es decir, vamos a blanquear una parte de este gasto que estamos haciendo de forma un tanto opaca y vamos a la vez a aumentar el gasto. Bien, en este escenario queremos gastarnos otros 30.000 millones de euros más en armas. Los primeros 30.000 millones de euros más en armas son el submarino de flota del que he hablado antes, 4.000 millones de euros, el avión de transporte militar, 5.000 millones de euros, los carros de combate Leopard, de los que hemos llegado a tener 150 almacenados porque no teníamos dinero para el combustible, cada uno de ellos a razón de 10 millones más o menos unos 10 millones de euros, los helicópteros NH-90, que cuando los recibimos el Ejército de Tierra los recibió, los almacenó en Albacete porque se dieron cuenta que no tenían personal de vuelo, que son unos helicópteros porque los necesitas y cuando te llegan dicen, wow, no tengo pilotos, no tengo personal de tripulación y no tengo personal de mantenimiento. ¿Qué hacemos con estos helicópteros? Bueno, pues meterlos en un hangar y ya para dentro de unos meses o dentro de un año, ya si acaso ya los haremos volar. Podéis imaginar que muy necesarios no eran, ¿no? Similar es la situación de los Eurofighter, que hemos tenido 12 también almacenados en Albacete. Albacete parece ser que es un gran almacén, dentro de nada se convertirá en el Corte Inglés, me parece a mí, de las armas. Entonces, en este gran bazar que es Albacete, estos 12 Eurofighter estaban por cuestiones presupuestarias. Bien, ahora nos están diciendo que nos queremos gastar 6.000 millones de euros ahora mismo en 60 Eurofighter más. Y uno se pregunta, pero oiga, si usted tenía hace 2 años Eurofighter almacenados en Albacete por cuestiones fiscales, evidentemente, si los tienes almacenados por cuestiones fiscales es que no los necesitas, porque si los necesitas los recepcionas y te da exactamente lo mismo a las cuestiones fiscales. Bien, pero ahora queremos comprar otros 60. Y aparte hay una lista de la compra ya hecha de unos 10.800 millones de euros.
Total, que de repente nos acaban de decir que nos vamos a gastar 30.000, ya nos han anunciado más o menos en qué nos vamos a gastar 17.000, y uno dice, oiga, tenemos 20.000 millones de euros de los primeros 30.000 millones de euros que nos hemos gastado, que han acabado en todo ese disparate, y vamos a gastar otros 30.000 millones de euros más, presumiblemente en armas que tampoco necesitamos y que en muchos casos ni siquiera son operativas. Conclusión, estamos hablando de 60.000 millones de euros. 60.000 millones de euros es un rescate bancario. Es decir, con ese dinero no habríamos necesitado que nadie nos rescatara. 60.000 millones de euros son 6 rescates, o sea, 6 recortes en educación y sanidad de los que hemos ejecutado en los últimos 7 años. Es decir, no habríamos tenido o no habría hecho falta ejecutar estos recortes. Es decir, estamos hablando de algo extremadamente grave y sin embargo esta información no se transmite a la ciudadanía. La ciudadanía se manifiesta por pensiones, por la sanidad, por la educación, pero es que ese dinero que no hay para pensiones, que no hay para sanidad y que no hay para educación es el que estamos malgastando en defensa, y sin embargo frente al Ministerio de Defensa no hay ninguna manifestación. Nadie se manifiesta para decir, oiga, no estoy de acuerdo con este gasto, hay que cambiar estas políticas. Está bien que gastemos en defensa, pero vamos a gastar lo que necesitamos, no en carros de combate que terminan almacenados porque no tenemos dinero para el combustible, sino algo que realmente necesitemos. Entonces, creo desde mi punto de vista que esta es la primera vez que se documenta, en el 2018, la primera vez que se documenta todo lo que está pasando en las Fuerzas Armadas, y que esa información debe de llegar a la ciudadanía. Es muy importante. Obviamente los medios de comunicación, y esto lo explico en el libro, no van a difundir este libro, porque hay una serie de intereses muy marcados. Son los bancos que controlan a nuestros medios de comunicación, los que se están lucrando con la industria armamentística, y los que controlan a nuestra clase política, los que evidentemente no van a permitir que esta información llegue a la ciudadanía. Entonces somos nosotros los que de alguna forma, de forma activista, tenemos que conseguir que esta información llegue a nuestros ciudadanos, porque al final es vital. Sé que gran parte de la ciudadanía, tanto aquí en Cataluña como en el resto de España, como en la Castilla más profunda, se ha desconectado completamente de lo que pasa en el ejército. Entonces, ejército represor, que nos ha estado 80 años apaleando, que hasta hace poco ha estado asesinando a ciudadanos e incluso violando a chicas. No olvidemos que los cuerpos policiales de los años 80 estaban dirigidos por militares. Esto es algo que a día de hoy no se suele contar, pero la Policía Nacional era un cuerpo absolutamente militarizado hasta mediados de los años 80. Es decir, todas esas barbaridades y atrocidades que cometieron los cuerpos policiales fueron ordenadas por militares, por mandos militares educados y adoctrinados en la Academia General Militar. Y esto es muy importante, ¿no? Entonces, es lógico que sintamos bueno, pues una cierta repulsión hacia las Fuerzas Armadas, hacia los cuerpos policiales, pero me parece que es un error abandonar estos espacios, es un error no fiscalizar estos espacios, porque hay mucho dinero en juego, nuestro dinero, hay muchas vidas en juego, no solo la de nuestros militares, sino la de aquellas personas de los países en los que nosotros actuamos, ¿no? Pensemos que en Irak y en Afganistán han fallecido como mínimo 4 millones de personas en los últimos 25 años. Y esto ha sido una labor clara, ha ejecutado la OTAN, que ha ejecutado Estados Unidos, y que nosotros hemos apoyado. Y además a un nivel muy importante. Hace poco, bueno, ayer estuve en un programa de televisión y estuvimos hablando de ello, en Arabia Saudí. Arabia Saudí está cometiendo una atrocidad en Yemen. Estamos hablando de más de 5.000 niños muertos, de 18 millones de personas en riesgo de malnutrición, una situación absolutamente terrible. Y más allá incluso de esto, lo peor es que estamos hablando de una generación absolutamente perdida. Es decir, hace 2 años y medio que los niños no van a clase, están sufriendo y van a sufrir más epidemias, porque evidentemente en estas situaciones es un cambio de actitud real para que las enfermedades se transmitan. Es decir, hay una serie de muertos de forma directa que nosotros estamos fomentando, y hay otra serie de personas que van a fallecer de forma indirecta, pero que son responsabilidad directa nuestra, que son responsabilidad directa de Felipe VI, por supuesto, y que son responsabilidad directa de nuestro gobierno, y que son responsabilidad directa nuestra porque de alguna forma no estamos haciendo lo suficiente como para impedirlo. Se trata de la mayor catástrofe humanitaria que se está produciendo a día de hoy en el mundo. Y sin embargo, el viernes pasado, Felipe VI
recibió al heredero saudí para venderle 5 corbetas que iban a servir nada más y nada menos que para aumentar el bloqueo sancionador a Yemen y aumentar la hambruna, la malnutrición y la muerte de mujeres, niños, ancianos, etc. Entonces me parece algo terrible. Ya digo, creo que es muy importante que nos concienciemos, y este libro pues, habla de Yemen, habla de Siria, habla de lo que estamos haciendo, de lo que nuestras Fuerzas Armadas están haciendo, y creo que es muy importante saber lo que nuestras Fuerzas Armadas están haciendo. Finalmente, este libro tiene una última parte que es una conclusión histórica. Me parece que es muy importante esta conclusión histórica por varios motivos. En primer lugar, porque originalmente, cuando yo empecé a trabajar este libro, la conclusión histórica era una introducción histórica. ¿Cuál es el gran problema con el que nos enfrentamos? Vivimos en un país que, por supuesto, no es una democracia, en el cual hay un relato dominante. Un relato que en la mayoría de los casos es absolutamente ficticio, pero que es el relato dominante. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo en una introducción histórica hubiese escrito, como he hecho la conclusión, que nuestras Fuerzas Armadas son unas Fuerzas Armadas franquistas, estandarizadas a nivel ESOTA, es decir, que son unas Fuerzas Armadas que se han modernizado pero no se han democratizado, si hubiese escrito que España es un protectorado que está al servicio de los Estados Unidos de Norteamérica, y además creo que es algo muy evidente para todos, si hubiese escrito que Juan Carlos I ejecutó un golpe de Estado en el año 81, un mes antes del 23F, y que además fue el único golpe de Estado de todos los que se ejecutaron que realmente triunfó, pues evidentemente habría habido muchos lectores que habrían dicho, yo ya no quiero seguir, ¿no? Esto es una auténtica falacia, ¿no? Esto es una invención. ¿Qué es lo que pasa? Que el trasladar esta introducción histórica y convertirla en una conclusión histórica, en una conclusión de todo lo que se cuenta, hace mucho más difícil el restarle credibilidad. ¿Por qué? Porque en las primeras 500 páginas se acumulan decenas y decenas de casos que te demuestran que el relato oficial no puede ser verdad. Entonces, a partir de ahí, el de alguna forma, el poder abrir tu mente a que pueda existir otro relato, bueno, pues es lo que da sentido a que esa conclusión histórica, bueno, pues pueda ser leída por personas no críticas. Pero bueno, podemos también hasta qué punto vivimos en una sociedad absolutamente engañada, ¿no? Lo que hemos vivido estos días atrás, bueno, ayer mismo, con cuerpos policiales requisando camisetas amarillas, algo que es entre absolutamente kafkiano y también yo creo que se trata de algo muy bochornoso, ¿no? Que los cuerpos policiales en mi país participe de algo así, a mí personalmente me avergüenza. Entonces, bueno, lo dicho, ya si queréis pasarnos a una tertulia, os agradezco que estéis aquí. El libro, bueno, pues ya digo, es muy importante, estamos en tercera edición, yo creo que vamos a llegar en breve a una cuarta edición, gracias a personas como vosotros que difundís el libro, porque lo que son los medios de comunicación de la Castilla Profunda no tienen mucho interés en difundirlos, pero al final el libro está llegando y es gracias a personas como vosotros, así que daros las gracias. Jo voldria acabar una mica com a part dels companys que estan portant la seva defensa, però dient dues coses que coses sorprenen, no? Com és que una ministra, en aquest cas no l'actual ministra, va comprar, crec que va ser mitja dotzena de F-37 perquè sortien a Missió Impossible. El nivell és aquest. El nivell és aquest. És molt trist. Sí, però perquè es va comprar perquè sortien a Missió Impossible i devien ser l'hòstia de bons. Nosaltres hem estat dissenyant i treballant una estratègia basada bàsicament en les nostres actuacions tant a nivell de justícia aquí
com a nivell del Parlament Europeu, com a nivell del Tribunal Europeu de Drets Humans, que no solament no és la situació que estem vivint, no solament no és el de que, bueno, és que hi ha una sèrie editorials, no. És que aquest llibre es ven més al Carrefour que no a la Casa del Libro, tot i que és un assaig, perquè la Casa del Libro l'amaga a sota d'una estanteria. I una de les proves que hem tingut en aquest cas ha sigut que demà tenia d'anar assignat, per exemple, a la Casa del Libro, però pressions d'editorials han fet que la Casa del Libro es desdigui, o que altres llibreries importants de Barcelona es desdiguin. Sobretot perquè poden estar molt bé en Planeta Ediciones del grup Antismen. Però no solament això. En aquell moment el fiscal i l'advocat de l'Estat ha intentat imputar-nos per un article al Jueves. Ha intentat imputar-nos a Madrid por una publicación en el blog público. Por una publicación en el blog público. Eso es pedigrí, hombre. Si te anuncia el fiscal o el de arena, es pedigrí, tío. Sí, bueno, pues tocamos los. Bueno, y hay otra denuncia, es que hay una tercera denuncia que todavía no... Y unas amenazas de la actual mujer. Sí, efectivamente. Eso se está... Jefe de la Junta de Estado Mayor. Sí, me llegó un mensaje, un correo electrónico que puede ser suyo y que ahora están investigando un delito menor, ¿no? Sí. Ahora de faltas y bueno, pues eso, tardará años, pero tarde o temprano se hará. Está firmado por el actual jefe de la Junta de Jefe de Estado Mayor. Entonces, claro, es algo muy sorprendente, ¿no? Pero aparte hay una tercera denuncia, porque las dos primeras, los jueces las han ido archivando, hay una tercera denuncia también de los oficiales, que decían ser la cúpula militar, de la Guardia Civil, que también me ha denunciado. Es lo que pasa que esa todavía no me ha llegado porque venimos de varias comisarías, porque no me encontraban, efectivamente, y yo les he dicho, oye, no hay ningún problema, mira, mi dirección es esta y cuando queráis voy allí. Entonces, llevo un mes esperando a que me llegue, pero supongo que me llegará. Y bueno, yo descarto que haya más denuncias por ahí, pero bueno, habrá que esperar a que... ¿Ha habido aproximación de algún grupo político de los mayoritarios? No, en principio no. Es decir, esto no es algo que a nivel nacional, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces, primero, hay tres partidos que son de derechas. Está la derecha rancia, que es el PP, está la derecha liberal, que es Ciudadanos, y está la derecha moderna, que es el PSOE. Entonces la derecha está por la labor, ¿no? Y por otro lado, luego este es un tema que en muchos casos a la izquierda genera muchas contradicciones, porque bueno, yo creo que de alguna forma la izquierda en España todavía está buscando su sitio y esperemos que lo encuentre y sería muy importante, ¿no? ¿Posibilidad del libro traducirlo? Sí, claro, este libro esperemos que sí, ¿no? Si Tradúcelo al alemán, que está de moda ahora, si quieres, ¿no? Pero traduzcas al alemán, que está de moda. Sí. Fijaros además, una cuestión es sorprendente, que este libro, yo tengo lo diré, tengo una alerta con mi nombre y con el del libro, porque bueno, como a mí me están insultando permanentemente, no por nada, pero bueno, ya es un poco un hobby, ¿no? Cuando te insultan en algún sitio, pues me llega, ¿no? Cualquier publicación que se haga sobre mí, me llega un mensaje de publicidad. Entonces, que este libro haya sido registrado en bibliotecas de prestigiosas universidades, como puede ser Princeton y otras universidades, tanto en Estados Unidos como en Reino Unido, y no haya sido registrado en la biblioteca. No, la Rey Juan Carlos no está. Allí no anda muy bien con la documentación porque se les pierde, no podemos imaginar, ¿no? Entonces, que este libro haya sido registrado y se ofrezca a los alumnados prestigiosas en Estados Unidos o Reino Unido y no se haga lo propio en España, es decir, que no esté registrado en las universidades españolas, es algo que te llama mucho la atención. Tu caso, Luis, acabará como Juan María Tucha, de aquí a 20 años, el Tribunal de Derechos Humanos te dará la razón, se te reconocerán los derechos,
no te los harán con carácter retroactivo, pero estaremos nosotros a tu lado para recordarlo, ¿no? Acabar así. Sí, ojalá. Yo siempre pienso, bueno, aquí está Josep, él es el que sabe, pero yo mi estimación que hago siempre es 2023, 2024, no por nada, sino porque observando muchos casos, desde que se producen hasta que tienen la resolución, más o menos lo que pasa son unos 10 años. Entonces esa es un poco la estimación que yo hago, pero seguro que Josep nos puede decir algo. Ninguna. En el país que nos movemos. Es triste que no me des ni siquiera una estimación de 10 años, ¿no? O sea, Ninguna. madre mía. Ninguna. Ja llegarà. Ja llegarà. Bé, doncs, bueno, doncs això, acabar, agrair-vos tots el que hagueu vingut. Aquí hi ha alguna mica de picall per fer el vermut, i bueno, aquesta és la seu d'Espartic, l'associació de tècnics informàtics de les tecnologies de la comunicació i la informació, i també és casa vostra. Doncs, així s'ha acabat aquest acte.